Episodio 1. El hombre entre las tumbas. Hay historias que no comienzan con luz, sino con gritos en la oscuridad. En una región olvidada, entre tumbas abiertas y cadenas rotas, vivía un hombre cuyo nombre fue borrado por el miedo. Nadie podía dominarlo, nadie podía salvarlo, hasta que una barca cruzó el mar. Quédate hasta el final de este episodio para descubrir cómo el encuentro más temido se convirtió en el inicio de una liberación imposible. Suscríbete, activa la campanita, comenta qué parte te impacta más y comparte este documental para que otros también crucen este mar con nosotros. El mar de Galilea en el siglo I de nuestra era era más que un cuerpo de agua, era frontera, sustento y amenaza. En la región oriental, lejos de las aldeas judías, se extendía la Decápolis, territorio de influencia grecorromana. Allí, entre colinas áridas y cuevas talladas de piedra, comenzaba una historia que nadie quería contar. Guadara no era un pueblo cualquiera, era una ciudad gentil marcada por templos paganos, comercio romano y prácticas impuras para la ley judía. En ese territorio los cementerios no estaban separados de la vida cotidiana, las tumbas se abrían como heridas en la roca. Allí vivía un hombre, no en una casa, no en una familia, sino entre los muertos. Su cuerpo llevaba las marcas de años de violencia, de intentos fallidos por controlarlo, de cadenas rotas como si fueran hilos. De día y de noche gritaba, no por ayuda, sino porque algo dentro de él no conocía el silencio. Los aldeanos lo escuchaban desde lejos y cerraban sus puertas. Muchas veces lo habían atado con grillos, con cadenas, pero ninguna fuerza humana podía dominarlo. La comunidad dejó de intentarlo, el miedo fue más fuerte que la compasión. No sabemos su nombre, el texto sagrado no lo conserva, porque cuando la posesión gobierna, la identidad se diluye. Este hombre ya no era recordado por quien fue, sino por aquello que lo habitaba. Mientras tanto, al otro lado del mar, un rabino de Galilea terminaba de calmar una tormenta. Su nombre, Jesús. Sus discípulos aún temblaban, pero la tormenta más violenta no estaba en el agua. Apenas puso un pie en tierra, el aire cambió. Como si la región misma reconociera su presencia, el viaje no había sido casual, el destino tenía nombre, aunque nadie lo pronunciara. Desde los sepulcros el hombre lo vio y algo dentro de él reaccionó con terror. Corrió no para atacar, sino para rendirse. Cayó rostro en tierra, el cuerpo se inclinó, pero la voz que habló no era la suya. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El mundo invisible acababa de confesar lo que muchos humanos aún no comprendían. Jesús no retrocedió, no gritó, no discutió. Solo habló con autoridad que no provenía de este mundo. Sal de este hombre. Entonces la entidad respondió, no con una voz, sino con un nombre múltiple. Legión, porque somos muchos. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Episodio 2. Legión. Hay batallas que no se libran con espadas, sino con autoridad. Un solo hombre frente a una multitud invisible, un hombre contra miles. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre el equilibrio entre lo humano y lo espiritual. Si esta historia te conmueve, suscríbete ahora, activa la campanita, comenta lo que sientes al escucharla y compártela. Lo que viene no es solo un milagro, es una revelación. Cuando Jesús preguntó su nombre, no lo hizo por ignorancia, lo hizo para revelar la magnitud del cautiverio. La respuesta no fue humana, fue estratégica. Legión. Una palabra romana, un término militar. Una legión podía significar hasta 6.000 soldados. No era solo posesión, era ocupación. Los discípulos escucharon el nombre y sintieron miedo. Si una tormenta los había aterrorizado, esto los paralizaba, porque ahora comprendían el enemigo no era uno. En la ladera cercana, una piara de cerdos pastaba tranquilamente, animales impuros según la ley judía, pero comunes en territorios gentiles como Gadara. Nada en esta escena era casual. Las entidades suplicaron, no ordenaron, no desafiaron. Suplicaron porque incluso Legión sabía que estaba ante una autoridad superior. Envíanos a los cerdos, dijeron,
Permítenos entrar en ellos. No podían permanecer sin un huésped. La destrucción era su única naturaleza. Jesús permitió no por debilidad, sino para revelar públicamente lo invisible. Lo espiritual estaba a punto de manifestarse en lo físico. En un instante la calma se convirtió en caos. Los animales comenzaron a correr, a gritar, a perder el control, tal como había vivido el hombre durante años. Uno tras otro, los cerdos se precipitaron al agua, el mar los tragó, la legión no sobrevivió a la luz, porque el mal, cuando es expuesto, se autodestruye. De repente, todo quedó en silencio. El grito cesó, la violencia se detuvo, el aire volvió a respirar. El hombre estaba sentado, vestido, y en su sano juicio, 3 señales claras de restauración total. La liberación no fue parcial, fue completa. Años de tormento habían terminado en un momento, pero la libertad traía una nueva carga. ¿Quién era ahora? Sin las voces, los que cuidaban los cerdos huyeron, no para celebrar, sino para advertir. El milagro tenía un costo económico y eso cambiaría la reacción del pueblo. La ciudad se acercaba, no movida por fe, sino por curiosidad y temor. Estaban a punto de decidir qué valoraban más, la liberación o la pérdida. El hombre había sido restaurado, pero la región no estaba preparada para el cambio. Lo que ocurrió después no fue rechazo al endemoniado, sino al libertador. Episodio 3. El rechazo del milagro. No todos celebran la libertad cuando ésta altera su comodidad. Un hombre fue restaurado, pero una región entera se sintió amenazada, porque el verdadero milagro no solo expulsa demonios, también confronta prioridades. Si esta historia te está impactando, suscríbete ahora, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este episodio. Aún falta la parte más transformadora. La gente llegó al lugar del suceso no con cánticos, no con gratitud, sino con temor. El milagro había sido demasiado costoso. Allí estaba él, el mismo que nadie podía dominar, ahora quieto, lúcido, humano otra vez. La evidencia era innegable. Pero en lugar de alegría hubo incomodidad, porque su restauración exponía una verdad incómoda. Habían convivido con su sufrimiento y nunca lo habían llorado. Durante años su dolor fue parte del paisaje, su grito, ruido de fondo, su aislamiento, una solución conveniente, hasta que alguien decidió intervenir. Jesús no se defendió, no explicó, no negoció, esperó, porque cada corazón debía revelar su postura. Entonces ocurrió lo impensable. Le pidieron que se fuera, no porque dudaron del milagro, sino porque temían lo que vendría después. La región que no pudo liberar a un hombre, tampoco pudo recibir a su libertador. Jesús respetó la decisión, siempre lo hace. Entonces el hombre hizo algo inesperado, se acercó no con miedo, sino con deseo. Le rogó que lo dejara ir con él. Tal vez temía quedarse, tal vez no sabía quién sería sin su Salvador cerca. Pero Jesús dijo no. Un no que era en realidad un llamado. La liberación no era el final, era el comienzo de una misión. Vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La región que lo había rechazado ahora sería su campo de testimonio. Jesús se fue, pero no dejó la región vacía, dejó una historia viviente, una prueba irrefutable. Por primera vez caminó hacia la gente, no hacia las tumbas, no hacia el aislamiento, sino hacia la vida. Cada puerta era un desafío, cada mirada un recuerdo, pero ahora tenía algo que nunca antes tuvo, una historia que contar. El que había sido símbolo de terror se convirtió en mensajero de misericordia, pero ¿estaba la Decápolis lista para creerle? Episodio 4. El primer misionero. A veces Dios no cambia el lugar, cambia el mensajero. Jesús cruzó el mar, la región lo rechazó, pero un hombre quedó transformado para siempre. Y eso fue suficiente para iniciar una revolución silenciosa. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este documental, porque los testimonios que nacen del dolor suelen ser los más poderosos. El sol volvió a salir sobre Guadara, pero algo había cambiado. No en los templos, no en las plazas,
sino en un hombre. Aquel que había sido evitado ahora caminaba entre ellos sin gritar, sin huir, con una paz que nadie podía negar. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con asombro, pero todos sabían quién había sido, y eso hacía su testimonio imposible de ignorar. No predicaba doctrinas, no citaba pergaminos, solo contaba lo que Dios había hecho con él, y eso era suficiente. Su pasado no fue borrado, fue redimido. Cada herida se convirtió en evidencia, cada cicatriz en credencial. La Decápolis, 10 ciudades gentiles, lejos del centro religioso judío, y sin embargo allí comenzó una misión antes que los apóstoles, antes que las multitudes. El texto dice que todos se maravillaban, no todos creyeron, pero nadie quedó indiferente, la semilla había sido plantada. Tiempo después Jesús regresaría a esa región y esta vez lo recibirían multitudes. Nada fue casual, el terreno ya había sido preparado. Antes hubo rechazo, ahora había hambre espiritual. Un hombre obediente había cambiado la historia de una región entera. Él nunca volvió a las tumbas, nunca volvió a las cadenas, nunca volvió al silencio impuesto. Encontró su voz y su propósito. El reino de Dios no siempre comienza en templos, a veces comienza en el lugar más oscuro, con la persona menos esperada. El endemoniado gadareno no fue solo liberado, fue enviado, y su historia nos recuerda algo esencial. No importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuántas voces te hayan definido la autoridad de Cristo, sigue cruzando mares, buscando a uno. Si este documental te habló directamente, escribe en los comentarios, soy libre. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia, porque alguien hoy necesita escuchar que la liberación todavía es posible.